Buenas. Hola, buenas tardes. Soy el abogado Cain Houlihan y bienvenidos a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Y el tema de hoy es el proceso de deportación, cómo va el trámite, cuáles son los pasos, cuáles son las opciones para pelear su deportación si lamentablemente se encuentra en esa situación. Nadie quiere estar sujeto a la deportación, pero si tiene esa situación es importante entender sus derechos y qué puede hacer para tratar de salir de ese problema y quedarse aquí en este país junto con su familia, ¿verdad? Porque es el meta que todos tienen. Y el meta de nosotros y de mi meta personalmente es ayudar a los inmigrantes, ganar sus casos en corte de inmigración para permanecer aquí en los Estados Unidos. Bueno, antes de compartir esa información, quiero recordarles que nosotros estamos ubicados en Milwaukee, Wisconsin, pero como la ley de inmigración es federal, podemos ayudar en cualquier tipo de caso de inmigración en diferentes estados también. Representamos a muchas personas en Wisconsin, Illinois y otros estados cercanos, pero también a veces en otros estados más lejanos. Entonces, si tienen un caso, una situación, es buena idea que analicemos su caso, asesoremos su caso y si les conviene, pues con gusto les ayudamos. También quiero dejarles saber que agarramos diferentes tipos de casos, si sea una solicitud familiar a través de un ciudadano residente. También hacemos casos humanitarios de asilo, de la visa U y la visa T, de la VAWA para víctimas de violencia doméstica. Agarramos casos de DACA, de la ciudadanía. También defendemos a las personas que están bajo el proceso de deportación, que es el tema de hoy, que voy a tocar con más detalle. Pero les puedo prometer que si le interesa alguno de esos temas, alguna pregunta sobre esos trámites, ya hemos probablemente hecho un video sobre eso, entonces busquen en nuestra página Facebook, en YouTube, especialmente porque los videos ya están más como compuestos, o sea, son más fáciles de acceder y de buscar el tema que le interesa también. Entonces, si vayan a YouTube, nuestro canal, pueden encontrar los videos y ver los diferentes temas, porque son muchísimos, más de 100 fácilmente. Entonces pueden ver los videos cuando quiera porque son grabados y disponibles. Buenos días, o sea, buenas tardes a los que han hecho comentarios. Son algunos que ya han saludado. Muchas gracias. Qué bueno verlos aquí participando. También no tengan duda, pueden hacer sus preguntas aquí en los comentarios cuando quiera. Normalmente lo que hago es trato de compartir la información de hoy primero y ya cuando acabo con la información comienzo a contestar las preguntas uno por uno y voy a contestar todas las preguntas que ustedes ponen en los comentarios. Si le interesa una consulta y tiene su caso, pues no hay problema. Puede llamar en cualquier momento a 414-962-7440. El número está aquí en la pantalla y atendemos su llamada para programar su cita. También tiene la opción de mandarnos un mensaje en Facebook Mensajero. Si nos deja su teléfono allí, uno de nuestro equipo le va a llamar para programar su cita. Para las preguntas, por favor, haga su pregunta de forma general, sin detalles personales suyas, porque queremos proteger su confidencialidad. Bueno, ese recuerdo me gusta dar porque no quiero que alguien dé su información personal y pues está accesible al público. Entonces, vamos a comenzar con la información de hoy, que es sobre el proceso de deportación. Espero que nadie, pues, tiene que pasar por eso, pero ya sabemos que hay muchos bajo ese procedimiento y hay otras personas que en algún momento les va a tocar defenderse contra la deportación. Y entonces quiere estar preparado para eso. Entonces,
Voy a comenzar con algunos derechos que todos tienen. Si algún oficial llega a su casa, es importante saber que no tiene que abrir la puerta si no quiere. Si tienen una orden de arresto o búsqueda, un warrant en inglés, entonces van a entrar si abre o no abre. Entonces, pero si no tienen una orden, si no le pasan una orden firmado por un juez, no solo firmado por un supervisor de migración, pero firmado por un juez, entonces no tiene que abrir. Y también si algún agente o policía le hace preguntas, no tiene que contestar si no quiere. Pero si va a contestar, es importante que solo diga la verdad, ¿ok? Pero de hecho es mejor no dar más información más allá de su nombre porque cualquier información sobre, por ejemplo, su estatus migratorio o falta de estatus, ellos van a usar esa información contra usted. Entonces, y también es importante saber que no tiene que firmar documentos de migración si no los entiende o si no está cómodo firmando. Entonces, sí, recomiendo siempre de que si no entiende, busque traducción o también que tal vez busque hablar con un abogado. Pide que hable con un abogado antes de firmar algún documento, porque a veces uno está firmando su propia deportación y está como renunciando su derecho de ir a la corte y presentar su caso con un juez. Y es mala idea perder ese derecho, ¿ok? So, si alguien se encuentra con ICE o con la patrulla fronteriza o que tiene una aplicación con la Justice rechazada, pueden iniciar el trámite de deportación. Un agente oficial de inmigración comienza ese proceso o trámite con un documento que tienen que entregar a la persona, puede ser personalmente o por correo. Es una notificación para comparecer en corte. Entonces, con ese documento le llega a usted, pero también mandan el original al Tribunal de Migración o Corte de Migración. La corte que nos toca aquí en Wisconsin está ubicada en Chicago, pero hay cortes en todas partes del país. Hay muchos cortes nacionalmente, entonces están en casi cada estado, no todos, pero hay, y en algunos estados o ciudades hay más que una corte. Entonces, pero ahorita por esta información voy a enfocarme más que nada en Chicago porque es el que toca aquí a Wisconsin, a Illinois e Indiana, los estados más cercanos. Entonces, ese trámite comienza, como dije, con esa notificación. Pero entonces, después de eso, debe de llegar una notificación que es una hoja de la corte con una fecha y hora para su audiencia, su primera audiencia. Entonces, las primeras audiencias se llaman maestro o master calendar hearing o audiencias de calendario. Y son audiencias donde hay varias personas programadas a la misma hora. Entonces el juez va uno por uno, va a ver su caso, o sea, lo básico de su caso, en tratar de averiguar si uno realmente está sujeto a la deportación, si califica para alguna aplicación que puede meter, como un amparo, algún perdón, por ejemplo, que vamos a hablar de eso en un rato. Son audiencias un poco rápidas. Pero ya cuando todo está en orden y todos entienden, esa persona califica a lo mejor para un amparo y entonces va a meter su aplicación, le programan una audiencia individual. Es como su audiencia final, donde presenta el testimonio de testigos, entrega la evidencia que quiere poner para apoyar a su caso. Y entonces, en esa audiencia, el juez, al final de esa audiencia, el juez puede tomar su decisión o puede enviar después de la corte una decisión escrita. Entonces, esos son los cortes y es muy común que una persona vaya 2 a veces 3, 4, quién sabe, dependiendo del caso. He visto casos que han ido varias veces. No es lo típico, pero sí a veces se extiende por diferentes razones. Uno pide aplazamientos a veces o cancelan las cortes a veces por diferentes razones, la cerradura del gobierno o de que el juez está enfermo, muchas posibilidades. Entonces, a veces los casos pueden durar
muy poco, varios meses, y he visto casos que han durado hasta como unos 8, 9, 10 años pendiente en la corte por diferentes razones que se ha extendido. Entonces, cada caso es un poco diferente, pero lo básico y lo casi como seguro es que tienen muchos atrasos en la Corte de Inmigración. Son muchísimos casos y entonces la mayoría de los casos van un poco lentos, con excepción de personas detenidas. Si una persona está detenido por ICE, por migración, entonces le dan las audiencias más rápidas, más pronto. Entonces su caso corre más rápido y se concluye más rápido. Si una persona es detenido, son algunas posibilidades. En primer lugar, ICE tiene la opción de dejar que uno salga bajo firma. Se llama en inglés, bueno, básicamente bajo reconocimiento. Entonces, eso es lo mejor. Si cae detenido, es mejor que le dejes salir con firma, nada más. Pero ICE también puede requerir una fianza, que pague una cantidad de dinero que es la fianza para salir de la custodia. Si ICE no le da fianza y le mantiene detenido, o si le pone una cantidad de fianza muy alta y una persona piensa que es injusto o no lo puede pagar, entonces se pide una audiencia de fianza al juez de migración y yo, como abogado de migración, represento a muchas personas en esas audiencias. Uno mismo puede hacerlo solo, pero es muy difícil y es mucho más probable que salga con una fianza o una fianza más baja con la ayuda de un abogado con experiencia. Y yo llevo ya más de 10 años de experiencia con este tipo de caso. Entonces, en esa audiencia de fianza trabajo con familiares, a veces amigos, para juntar un paquete de información que le va a ayudar a convencer al juez de dejarle una fianza. Entonces, si logramos la fianza, entonces alguien lo paga y la persona sale de la custodia y entonces puede estar yendo a sus cortes cuando vienen las notificaciones de fecha de corte. Es mucho mejor, obviamente, todos quieren estar libres, ¿verdad? Nadie quiere quedarse detenido. Siempre el meta más fuerte cuando uno está detenido es sacarlo bajo fianza, sacarlo lo más antes posible. Entonces, podemos trabajar, echamos ganas para que la persona salga lo antes posible, pero muchas veces las audiencias lo ponen en 1, 2, 3 semanas después de que la persona cae detenido, dependiendo del calendario de los jueces. Y las audiencias de personas detenidas ocurren desde, la persona, el inmigrante está en la cárcel, en el centro de detención y está por video, televideo. Se puede ver y escuchar lo que está pasando. Las personas con su libertad, que no están detenidos, van físicamente a la corte y en algunas cortes por la pandemia están usando ahora un como programa para hacerlos por televideo, por internet, por conferencia, videoconferencia como Zoom, pero es su propio programa. Entonces, esas son las diferencias entre los tipos de audiencias. Hay audiencia de fianza, audiencia de calendario para establecer su caso y si califica para algún remedio en su caso, y la audiencia individual, donde uno mismo pues presenta su caso completo y recibe su decisión. Bueno, ahora quiero hablar un poco de los remedios que están disponibles a las personas bajo deportación, porque son varios y depende de las circunstancias de uno. A veces hay gente que no califica para nada, pero no es muy común. Normalmente hay alguna opción. Entre las posibles opciones, algunas personas que tienen, por ejemplo, un familiar ciudadano residente que le está pidiendo o que le puede pedir para una residencia, puede calificar para un ajuste de estatus frente al juez. También eso es a veces el caso cuando una persona ya pidió su ajuste de estatus para la residencia y fue negado por la UCIS, la inmigración, la oficina de inmigración, y
están aplicando de nuevo frente al juez. El juez puede hacer la misma decisión o puede cambiar la decisión y aprobar su aplicación. Algunas personas, si tienen ajuste de estatus o a veces que no tienen ajuste de estatus, que son residentes o en algunas situaciones hay perdón que pueden pedir del juez, pero eso varía mucho. Hay perdón por fraude, hay perdón por ciertos delitos, antecedentes penales. Hay perdón a veces por el tiempo indocumentado en el país. Hay muchos diferentes perdones dependiendo de la situación de una persona. A veces pedimos perdón. También otro remedio muy común y casi tal vez el que veo más frecuentemente es la cancelación de deportación. Y hay de hecho 3 formas de cancelación de deportación. Uno es para los residentes. Imagínense, si un residente está aquí, tiene su tarjeta, su green card, su mica de residencia, tranquilo. Pero si llega a tener un problema, un delito, una condena criminal, por algunos delitos más serios, pueden deportar hasta a los residentes permanentes. Entonces, algunos residentes que están sujetos a la deportación por delitos pueden pedir la cancelación de deportación para quedarse aquí. Y si ganan el caso, están bien. Obviamente, pues si cometen más delitos más adelante, pueden estar sujetos a la deportación de nuevo y solo dan la cancelación de deportación una vez. Ya ganando eso, si vuelve a cometer algún delito grave, no hay cancelación disponible una segunda vez. Entonces, también hay otra forma de cancelación de deportación para víctimas de violencia doméstica. Entonces, eso solo aplica a las personas que han sido víctimas de violencia doméstica y el abusador es un ciudadano residente. Entonces, algunas personas piden ese tipo de remedio o amparo, que es la cancelación de deportación bajo la ley VAWA. Y la tercera forma de cancelación de deportación es para individuales que no son residentes y que no califican bajo la ley VAWA. Esas personas, y muchas veces la información de los requisitos sale y muchas personas se confunden, pero para la cancelación de deportación, para los que no son residentes, requieren un mínimo de 10 años viviendo en los Estados Unidos, que han tenido buen carácter moral durante esos 10 años, que no tiene ciertos delitos serios en su récord y que un familiar cercano, o un padre o madre, esposo o esposa, hijo o hija, menor de 21 años de edad que es ciudadano residente, va a sufrir, pero no solamente que va a sufrir de forma normal, tiene que ser sufrimiento más allá de lo típico. Van a sufrir si, por ejemplo, usted es deportado y se quedan separados o si esa persona tuviera que mudarse a su país para estar juntos. Básicamente es un sufrimiento extraordinario y excepcional que tiene que mostrar al juez. Muchas veces eso quiere decir que la persona está enfermo, pero a veces no. He ganado casos donde no hay ninguna enfermedad, pero hay otras circunstancias muy difíciles por las cuales el residente o ciudadano, el familiar residente o ciudadano va a sufrir mucho. Si su miembro de familia cae deportado. Entonces, esa es una forma de amparo muy común en la Corte de Inmigración y he escuchado muchas veces que uno dice, por los 10 años puedo arreglar, ¿verdad? Un abogado dijo, un notario dijo que si por el tiempo puedo arreglar, por los 10 años o más uno puede arreglar. No es cierto exactamente. Solo personas que están defendiéndose contra la deportación y que califican con los 4 requisitos pueden arreglar bajo la cancelación de deportación. Y si no gana su caso, obviamente hay problemas, ¿verdad? Posiblemente una deportación. Es una buena aplicación si uno se encuentra en esa situación defendiéndose, pero no es una opción para cualquier persona que no está en Corte de Inmigración. Entonces, también quiero mencionar que frente al juez es muy común que una persona pida el asilo, si califica, si tiene un caso verdadero de asilo. Entonces,
las personas que, por ejemplo, se entregan en la frontera o que son agarrados en la frontera, son detenidos en la frontera y inician la deportación, esas personas presentan su aplicación de asilo, si tienen una, al juez directamente. Hay otras personas que están ya aquí en el país y que han pedido el asilo a la oficina de asilo. Si los niegan o si no los aprueban de la primera vez, pasan sus casos a la Corte de Inmigración y un juez vuelve a decidir su caso. Una persona tiene una segunda oportunidad de presentar su caso frente al juez, con nueva evidencia, con testimonio y todo eso. Entonces, es otro tipo de caso muy común y como he mencionado en otros videos sobre el asilo específicamente, si una persona no califica para el asilo por tal vez algún récord criminal o por tal vez que faltó cumplir con la fecha límite de un año de meter su aplicación después de la entrada al país, si no califica para el asilo, muchos pueden pedir lo que se llama la retención de deportación o en inglés el withholding of removal. Es como una forma de protección humanitaria para personas que pueden ser perseguidos o que pueden sufrir daño en su país de origen si tuvieran que regresar. Y también hay otra forma de protección que se llama el convenio contra la tortura. Si una persona puede ser sujeto a la tortura en su país, nosotros no debemos de regresarlos a su país, entonces puede pedir esa forma de alivio o remedio. Bueno, finalmente, pues a veces hay otras cositas que uno puede hacer, pero otra forma como decimos, un remedio para evitar una orden de deportación, si no le queda otra opción para permanecer en el país, algunas personas tienen la opción de pedir una salida voluntaria en lugar de deportación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la ventaja si va a salir todavía? Ok. Saliendo con una orden de deportación, automáticamente va a tener un castigo de 5 o 10 años, a veces más, dependiendo de sus circunstancias, que no puede regresar al país, a los Estados Unidos. Si tuviera, por ejemplo, alguna solicitud familiar para arreglar, eso tiene un castigo. Si agarra la salida voluntaria, evite ese castigo que viene con la deportación. Es posible que le toque otros castigos, quién sabe, pero evite por lo menos ese castigo por la deportación. También, con la salida voluntaria, el juez puede dar un plazo para salir uno de su cuenta. Con la orden de deportación, uno está en custodia o se entrega a la migración y los mandan en los vuelos del gobierno, los echan al otro lado de la línea, o sea, o en un aeropuerto. Es como un proceso un poco feo, ¿verdad? Con la salida voluntaria uno mismo hace sus arreglos, si va a ir en carro manejando o en avión o lo que sea, y compra su boleto y se va. Y entrega unos papeles en la embajada americana o el consulado americano para comprobar que salió y ya está. Entonces esa es otra opción para algunas personas en proceso de deportación. También algunas personas, aunque no califican para un amparo o perdón en corte, a veces tienen otro proceso o trámite que está ya en proceso o que pueden iniciar fuera de la corte. Y entonces, por ejemplo, algunas personas que entraron sin permiso, pero tienen una solicitud familiar y están en proceso, pidiendo perdón, yendo al consulado en Ciudad Juárez o en otro país. Esas personas no pueden arreglar en corte a veces, pero si no pueden, a veces se puede pedir lo que es un cierre administrativo o que cancelan su caso en corte para que salgan a su entrevista al final del trámite y que arreglen por el consulado o embajada. A veces hay otras opciones. También eso es cierto para la visa U. Algunas personas han pedido la visa U. El juez de inmigración no tiene jurisdicción de decidir una visa U. Solo la JUSIS puede hacer esa decisión, pero muchas veces se puede pedir extensiones o un cierre temporario o administrativo hasta que tomen la decisión sobre la visa U. Y si es otorgado, cierren permanentemente el caso de deportación.
Entonces, muchas veces hay opciones dentro de la misma corte y otras veces hay opciones fuera de la corte que uno puede estar pidiendo, y muchas veces uno no sabe que existen esas opciones si no recibe un análisis de un abogado de migración. Entonces, por eso estamos aquí, para buscar todas sus opciones. Si califica para algo con el juez, si no, hay otro trámite tal vez que puede agarrar fuera de la corte, que podemos entonces cerrar su corte o extender sus audiencias para que aproveche de esa aplicación. ¿Quién sabe? Hay que hablar con nosotros para averiguar, porque cada caso es diferente. Las leyes de migración son complicadas, entonces tenemos que asesorar su situación para ver si tiene opciones. Bueno, también dependiendo de los cambios en el gobierno, a veces hemos tenido algunas opciones que se llaman como discreción del fiscal. Entonces, ahorita tenemos esas opciones bajo las pólizas del gobierno para lo que se llama en inglés prosecutorial discretion, que es unas palabras que dicen básicamente que los fiscales de ICE, que son abogados poniendo los cargos de deportación, tienen discreción o la opción de ver cada caso, lo bueno y lo malo, todas las circunstancias, y decidir si le da algún beneficio, como si están de acuerdo de cerrar su caso administrativamente, si están de acuerdo de desechar su caso completamente de la corte, si están de acuerdo de aprobar o que el juez otorga el beneficio que está pidiendo, el amparo. No toma exactamente la decisión, pero si está de acuerdo el fiscal y pedimos algo juntos, el abogado del inmigrante y el fiscal pidiendo al juez, entonces el juez casi siempre va a aprobar lo que están los dos partidos pidiendo. Entonces es otra opción a veces. A veces es una como herramienta que usamos para lograr el meta que tenemos para la visa U, para el proceso consular, si hay una solicitud familiar, o a veces es la única otra opción que nos queda. Entonces hacemos esa solicitud de discreción del fiscal de ICE a ver si están de acuerdo. Entonces también quiero mencionar que ganamos muchos casos, ¿verdad? Pero nadie gana todos los casos. Entonces, cada caso, si pierde, tiene derecho, cada persona si pierde su caso, tiene derecho de apelar la decisión del juez de migración. Bueno, al otro lado es cierto que también si ganamos un caso, el gobierno, el fiscal del gobierno tiene derecho de apelar también. No es muy común que apelen, pero sí lo hacen a veces. Muchas veces deciden no apelar, pero es importante entender sus derechos. Como dije desde el principio de este video, hay que saber sus derechos antes de que comience alguna deportación y tiene que conocer sus derechos durante el proceso de deportación. Tiene derecho de apelar dentro de 30 días de la decisión del juez de migración. La apelación va a un tribunal, que es el Tribunal de Apelaciones de Inmigración, o el BIA, Board of Immigration Appeals en inglés. Es un tribunal en Virginia. Entonces uno no va a ninguna audiencia, sino que hace un argumento escrito, presenta su caso en papel, con evidencias, con argumentos, y entonces deja el caso en las manos de los jueces ahí y toman la decisión en ese tribunal si usted gana o no gana la apelación. Y de ahí algunos tipos de casos tienen otro nivel de apelación disponible y otros no. Otros se acaban con el Tribunal de Apelaciones de Migración. Algunas pueden ir a pedir revisión a su corte del circuito. Entonces nosotros, donde estamos aquí en Milwaukee, estamos bajo jurisdicción del séptimo circuito, que está en Chicago. Pero otras personas viven en otros estados y otras partes del país, les toca otro circuito, pero a veces hay opciones también de apelar. O si un caso ya está cerrado, si una persona tiene una orden de deportación, si lo recibió del juez nada más, o si fue a apelación y perdió y recibió la orden final del Tribunal de Apelaciones,
algunas personas pueden reabrir sus casos si tienen una base legal, si no tienen una razón, o a veces pedimos la misma discreción al fiscal y si están de acuerdo, hacemos una moción o pedimento juntos al juez o al tribunal pidiendo que reabran el caso, que toman un caso cerrado y que vuelven a abrir el caso para buscar opciones. Entonces hay muchas posibilidades. No pierdan fe. Si ya han tenido un caso, si tienen un caso ya con muchos años o que están al principio iniciando un caso, no pierdan tiempo y tampoco pierdan fe. A veces hay opciones para usted. Aunque ha tenido problemas, atrasos o una mala decisión, depende mucho de las circunstancias individuales. Vale la pena hacer una consulta, podemos asesorar su caso. Si tiene los documentos, qué bueno. Si no, tenemos derecho también bajo la Ley de Libertad de Información de pedir su expediente de migración de la corte a ver qué ha pasado. Si tenía otro abogado anterior y ya no está representado por ese abogado, podemos pedir siempre su expediente de su representante anterior. Entonces, sí, siempre hay maneras de averiguar por lo menos si hay opciones y si vale la pena invertir para pelear su caso y quedarse aquí en el país.